Muy buenas a todos. Vamos a seguir con este tema uno, hablando, bueno, no nada técnico, pero sí un poco de qué problemas tenemos o se enfrenta el aprendizaje profundo y también, obviamente, esto es una tecnología que cambia muchas cosas y un poco qué retos sociales y que tendremos que ir superando, ¿vale? Supone esta tecnología, el aprendizaje profundo. Bueno, mm, uno de los principales problemas del aprendizaje profundo es la necesidad de grandes cantidades de datos. Esto es importante, es decir, hoy en día con Internet tenemos muchísimos datos, pero la calidad de los datos, es decir, yo soy de la opinión de que un modelo al final es tan bueno como tan bueno sea el dataset. Es tan importante el conjunto de datos como el modelo que utilices al final. Entonces, eh, estas colecciones gigantes de datos pues son difíciles de crear, de que sean de calidad y demás, y se necesitará poner mucho esfuerzo en esto para que esta tecnología avance. Dentro de del tema de los datos tenemos lo que llamamos en inglés data augmentation, que sirve pues para crear nuevos datos sintéticos a partir de datos que ya estudiaremos en sucesivos temas cómo funciona esto. Pero bueno, los datos es uno de los problemas a los que se enfrenta esta tecnología. Después vamos a ver, y lo vais a sufrir en vuestras propias carnes, que estas redes son difíciles de entrenar. Es decir, pues ya no digamos los grandes modelos que pueden llevar semanas o meses incluso de entrenamiento, pero son procesos que no es dar una tecla y esperar 3 minutos si lo tenemos entrenado, sino que necesitan hardware específico, mucha potencia de cálculo y son cosas realmente muy complejas, ¿vale? Y aprender a entrenar estas redes eficientemente, pues es una cosa que tendremos que hacer. Entonces aquí en este curso aprenderemos técnicas sobre cómo entrenar, monitorizar el entrenamiento, etcétera, etcétera, pero no es para nada una cosa sencilla y también veréis que tiene un cierto componente de, digamos así, no científico, sino casi de arte, ¿vale? Cuando tú tienes que ajustar los parámetros, crear la red y demás, es una cosa que es un poco basada en la experiencia y no se entiende todavía muy bien, o no se entiende cómo estas redes aprenden lo que aprenden y por tanto cuando haces las arquitecturas pues tiene este punto de probar, prueba-error y demás para poder llegar a soluciones que sean buenas. Entonces no es una cosa como otros algoritmos, tú aplicas un random forest, ajustas los parámetros, haces un grid search y tienes un modelo que funciona. Aquí a veces es mucho más complicado porque no se entiende muy bien cómo todos estos pesos acaban teniendo los valores que tienen y por tanto son algoritmos difíciles de entrenar. Y otro problema, y este en mi opinión muy importante, es la explicabilidad de los modelos. Es decir, cuando tú tienes un modelo con X millones de parámetros, que al final son números reales, que tienen un valor, mm, esto, ¿por qué el algoritmo toma una decisión eh, o clasifica algo de una manera? Pues no se sabe por qué o cómo lo hace, ¿vale? La explicabilidad es una cosa en la que se está trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque hay ciertos problemas en los que es clave la explicabilidad. Imagínate que tú utilizas una inteligencia artificial pues para seleccionar candidatos para un trabajo, por ejemplo. Pues quizás no sería ético simplemente dejar a la red decir sí, no, sino que al que lo utilice le gustaría decir, oye, mira, sí, porque en el currículum tiene esto y esto y esto, o porque no, porque le falta experiencia aquí, te quitaría trabajo, pero explicaría, ¿vale? Entonces, esa explicabilidad es algo en lo que se trabaja mucho porque hay ciertos problemas, por ejemplo, también en el ámbito médico, ¿no? Que la explicabilidad es crítica y actualmente realmente no se entiende mucho de cómo estos modelos
consiguen hacer o hacen o tienen las capacidades que tienen. Entonces, aquí hay un ámbito de investigación muy, muy potente y muy, muy activo. Bueno, sobre la explicabilidad, entrar un pelín más, es decir, esta transparencia de alguna manera resume lo que acabo de decir todo y sí que deciros algún campo más, es decir, cuando nosotros utilizamos una red, pues imaginaros que se utiliza en campo de justicia, pues para un juicio, para temas de seguridad, no sé, se me ocurren mil aplicaciones en los que necesitaríamos saber por qué el algoritmo decide lo que decide y eh, explicar, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, un árbol de decisión es muy sencillo visualizarlo, es un algoritmo muy, muy explicable, pero una red neuronal, al tener esos miles de millones de pesos organizados en capas, pues es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de investigación activo, ¿vale? Que tampoco voy a entrar más en él ahora, pero importante pues para garantizar un uso responsable y ético de la tecnología. Ya os digo, depende de qué aplicación, ¿eh? Porque si estamos haciendo una aplicación que clasifique imágenes de perros y gatos, pues no nos importa saber por qué la red cree que esta imagen es un gato o esta imagen es un perro. Pero en otras aplicaciones sí que es importante. Bueno, y un poco por hablar, aunque tampoco me quiero meter aquí en mucho debate filosófico, no es parte de la asignatura, pero sí que me parece interesante tratarlo en la introducción, es un poco tratar de entender qué retos sociales supone una tecnología como el aprendizaje profundo. Probablemente aquí los informáticos tengamos poco que decir y tendrían que ser pues otro tipo de perfiles, filósofos, los que analicen realmente cuáles son las implicaciones de una tecnología tan revolucionaria como esta. Se me ocurren pues aspectos como por ejemplo problemas como resolver de sesgos y discriminación, ¿vale? Fijaros por ejemplo, voy a poneros un ejemplo muy claro. Si estamos haciendo una red o un algoritmo que sea capaz de detectar una enfermedad, por ejemplo, yo que sé, de la piel, por ejemplo, ¿no? De si tenemos cáncer de piel o no. Si la mayor parte de los datos son de personas, pues, blancas, ese algoritmo luego no va a funcionar en personas con piel de otro color o va a funcionar mal, ¿vale? Entonces, dependiendo del sesgo que tengan los datos, los algoritmos resultantes también van a tener ese sesgo. Entonces, ese tipo de cosas es un reto importante a resolver y a tener en cuenta, ¿vale? Tema de privacidad y seguridad de datos también importantísimo porque estas redes pueden analizar grandes cantidades de datos y realmente, por ejemplo, a través de lo que nosotros publicamos o que publicáis todos en redes sociales, pues imaginaros cuánta información o una red podría saber de vosotros si estáis contentos a cierto momento del día por las publicaciones que ponéis, dónde estáis, con quién estáis. Todo eso se puede procesar de manera automática hoy en día y se puede utilizar con un fin, digamos, legítimo, que puede ser poneros publicidad que más pues, pues imaginaos que las marcas dicen vamos a ponerle la publicidad cuando más eufórico en el día está esta persona para que tengas más probabilidad de comprar, imaginaros. Bueno, podemos considerar un uso entrecomillado ético, ¿vale? Pero también esto puede tener usos no tan éticos como, yo que sé, pues clasificar a las personas por ideología, y entre otras muchas, ¿vale? Entre otras muchas. Entonces, este tipo de algoritmos que ya afinan tanto en temas de privacidad y seguridad, pues es importante, ¿vale? También, por ejemplo, los modelos de lenguaje, con la cantidad de parámetros que tienes, están viendo que son capaces de memorizar ciertas cosas y realmente si tú lo entrenas con datos
que estén sujetos a problemas de privacidad, como datos de personas, podría memorizar cosas que no interesase que memorizase, ¿vale? Porque son datos que son privados. Entonces, bueno, muchas cosas relacionadas con también pues, con la ética y el uso ético y responsable de estas tecnologías. Seguro que me estoy dejando muchas reflexiones, pero tampoco quiero hacer un vídeo aquí de 1 hora. Si eso en la clase presencial, pues podemos comentar algunas cosas más y cosas que se os ocurran a vosotros. Eh, Claro, estas tecnologías, y según se está viendo ahora, también van a tener ciertas implicaciones sociales. Por ejemplo, en la desaparición de trabajos o cambio, más bien diría yo, más que desaparición, de cómo se hacen ciertas cosas. Por ejemplo, automatización de empleos. Esto es interesante porque hasta hace unos años pues se pensaba que bueno, las máquinas harían los empleos menos cualificados, ¿no? Pero realmente se está viendo que casi más la cosa tiende a empleos, sobre todo lo que sea digital, eh, puede más tirar las cosas por ahí. A veces empleos cualificados, es decir, hoy en día las máquinas pues ya están aprendiendo a programar muy bien, a desarrollar software, ¿vale? No es que reemplace a un ingeniero de software o a alguien que sepa hacer esto, pero sí que hoy en día ya les puede quitar muchísimo trabajo. Quiere decir, hacer las cosas que antes se hacían en 4 horas, en una, pues porque los asistentes de código, perdón, son capaces de generar mucho código, pero tú todavía tienes que mirarlo, entenderlo, o por ejemplo para explicar código, también ya hay herramientas que pueden entrenarse o al menos ajustarse, este fine tuning que os comentaba en otro vídeo, a vuestra propio, al code base, quiero decir con code base, al código de una empresa, ¿vale? Y entender ese código de cara a que alguien que llegue nuevo, oye, ¿cómo funciona esta función? Pues para completar documentación, para entender código escrito, todo eso ya es posible y es una revolución que está pasando ahora mismo. Obviamente, aparte de automatización de empleos, va a haber cambios en educación también, es decir, a un alumno ahora si le dices hazme un trabajo de no sé qué, pues puede ir al chat GPT, ponerlo y realmente aprender poco. Entonces, en la educación sí que tenemos que aprender a convivir con estas herramientas y que los alumnos las utilicen, pero que las sepan utilizar de una manera productiva. Redistribución de la riqueza y brecha social. Bueno, pues yo creo que puede haber aquí una brecha entre la gente que aprenda a utilizar estas herramientas y gente que no, que se quede totalmente ajena a ello. Obviamente, al ser una tecnología tan potente y que está avanzando tan rápido, pues esto también es un riesgo, ¿vale? Y hay muchísimos más, ¿vale? Que, por ejemplo, voy a comentar los dos últimos que me parecen interesantes, aunque ya os digo, aquí hay debate para horas. Por ejemplo, el tema de la generación de contenido, digamos, falso en Internet. Es decir, hoy en día con ChatGPT los creadores de contenido pues pueden generar una noticia con ChatGPT en 1 minuto, ¿vale? Ponerle imágenes con un generador de imágenes y crear un contenido que al final la calidad puede ser cuestionable. Es decir, Internet probablemente se llene, ya estábamos en el mundo este de las noticias falsas y demás, pero con estas herramientas vamos a ir viendo que mucho del contenido de Internet va a ser generado y va a ser difícil diferenciar lo que es generado de lo que no. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar y cómo va a funcionar, pero eso tiene ciertas implicaciones, ¿vale? Y el tema de los deepfakes también puede ser de preocupación porque, por ejemplo, vimos en la introducción también hace unos vídeos cómo la inteligencia artificial podría crear audio que ya es indistinguible con un texto y pensar que esto lo puede hacer con una voz particular. Es decir, yo ahora mismo podría entrenar una IA en cuestión de darle, por ejemplo, 1 minuto de yo hablando y como mi audio está en internet, lo podéis hacer. Imaginaros vosotros si podéis generar un audio con mi voz, hablado por mí realmente, que sería muy difícil de distinguir. Entonces, estos deepfakes que son falsificaciones realmente,
deep de red neuronal profunda y fake de falso, ¿no? Pues puede generar no solo audio hablado por una persona que no está diciendo eso, sino incluso vídeo. Ya lo estáis viendo en series, cómo se resucita actores, pero eso puede ser para que, claro, ahora como un vídeo o un audio puede ser una prueba, por ejemplo, en un juicio y demás, sí puede ser que tú no hayas dicho eso y que simplemente esté generado. Entonces, hay mucho que andar en este campo y, bueno, es importante al menos estar enterados porque todas estas tecnologías pueden tener usos buenos, como por ejemplo, imaginaros editores de vídeo en el que yo de repente pues grabe este vídeo que estoy grabando ahora o estéis grabando un podcast o lo que queráis grabar para internet y podáis decir, vale, lo pasas a la herramienta te hace una transcripción del texto. Imaginaros que yo me confundí en decir algo, lo puedo retocar en ese texto y la herramienta puede regenerar ese vídeo conmigo diciendo ese nuevo texto y no tengo que volver a grabar el vídeo otra vez. Eso, por ejemplo, ya se puede hacer. Es una cosa real. Pero igual que ese uso, que es un uso bueno de una herramienta que te ahorra mucho trabajo, también hay usos malos, como por ejemplo para temas de estafa en Internet. Imaginaros que a vuestros padres eh, les llama alguien por teléfono, incluso con vuestra voz, pues diciéndole, yo qué sé, que tenéis algún problema y que necesitáis dinero y que lo transfieran a no sé dónde. Y pues para estafas, para ciertas cosas, con el tema de suplantación de identidad y demás, son problemas que realmente hay que pensar en ellos y hay que reflexionar y, bueno, veremos cómo esto evoluciona en los próximos meses y años porque es un campo muy interesante y estamos metidos en un momento realmente revolucionario y tenéis esa suerte, en mi opinión, de estar estudiando una tecnología y de entender una tecnología en este curso que realmente creo que es revolucionaria y que cambiará las cosas de una manera o de otra.